Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Sanabria. Estoy inscrito en el CEA José Acevedo y Gómez adelantando la carrera de Ingeniería de Alimentos. Pertenezco al grupo 301, 303, 280 de la materia de algoritmos y mi correo es andres.felipe-sanabria@hotmail.com. La primera pregunta tenemos sobre la guía de actividades en la cual podemos observar la agenda. En la agenda podemos observar que la primera actividad es la etapa 1, taller de reconocimiento inicial, la cual iniciaba el día 24 de agosto y finaliza el día 6 de septiembre. En la etapa 2 tenemos el taller de fundamentos de programación, el cual inicia el 7 de septiembre y finaliza el 4 de octubre. En la etapa 3 está el taller de instalación y configuración de entorno de desarrollo, el cual inicia el 5 de octubre y finaliza el 18 de octubre. En la etapa 4 tenemos el taller de lenguajes de programación, el cual inicia el 19 de octubre y finaliza el 16 de noviembre. En la etapa 5 tenemos la lección evaluativa de programación de computadoras, la cual inicia el 17 de noviembre y finaliza el 29 de noviembre. Y por último, en la etapa 6 tenemos la evaluación final, la cual inicia el 30 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre. Luego continuamos con la programación de computadoras. La programación de computadoras es el proceso mediante el cual nosotros podemos crear programas y aplicaciones, además de que es la forma en que podemos comunicar a estos programas las órdenes para que cumplan con su función y logren procesar de manera eficiente toda la información que manejamos. Continuamos con la evolución de los lenguajes de programación. En 1983, Ada Lovelace desarrolla el primer lenguaje de programación escribiendo un algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage. En 1957 nace Fortran, creado por IBM. Es el primer lenguaje de programación de alto nivel, el cual es la base de todos los lenguajes de programación modernos. En 1958 nace el Lisp, utilizado para la notación matemática y los temas de las ciencias de la computación. En 1959 nace COBOL, usado principalmente para la informática empresarial, y es el primer lenguaje de programación que es utilizado en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En 1964 nace BASIC, diseñado para la simplicidad y que tuvo una gran popularidad en los años 70 con la creación de los computadores personales. En 1970 nace Pascal, utilizado para la enseñanza de programación estructurada y la estructuración de los datos. En 1972 nace el lenguaje C, que es creado para sistemas Unix y que es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, y de él se derivan los programas como C#, Java, JavaScript, Perl, PHP y Python. En 1980 se crea Ada en honor a Ada Lovelace. Es un derivado de Pascal y es contratado por el Departamento de Estados Unidos en 1977 para el desarrollo de sistemas de software grandes. En 1983 nace C++ o C++, que es una extensión del lenguaje C con mejoras tales como las clases, funciones virtuales y plantillas. Ese mismo año nace también Objective-C, que también es una extensión del lenguaje de C y que continúa adicionando la funcionalidad de pasos de mensajes basado en el lenguaje Smalltalk. En 1987 nace Perl, creado para el procesamiento de informes en sistemas Unix, y hoy en día es conocido por su gran potencia y versatilidad. En 1991 nace Python, creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido de usar. En 1997 nace Ruby, un lenguaje influenciado por Perl, Ada, Lisp, Smalltalk, entre otros, diseñado para la programación productiva y agradable. En 1995 nace Java, es hecho para un proyecto de televisión interactiva, funciona en multiplataforma y es el segundo lenguaje más popular detrás del lenguaje C. En 1995 nace PHP, Personal Homepage, usado para la creación de páginas web dinámicas. En 1995 nace JavaScript, creado para ampliar la funcionalidad de las páginas web. Permite utilizar formularios de presentación, validación interactiva, animaciones, seguimiento de la actividad del usuario, entre otros. En 2001 nace C#,
que es un lenguaje diseñado para la infraestructura de un lenguaje común. Su sintaxis básica deriva del C y el C++, y utiliza un modelo de objetos de plataforma.NET similar al de Java. En 2001 también nace Visual Basics.NET, que es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar como la evolución de Visual Basic. Continuamos con un cuadro comparativo en los que está C++, que es un lenguaje diseñado a mediados de los años 80. Se creó para extender el lenguaje C, para así poder manipular objetos, por lo que se considera que C++ es un lenguaje híbrido, es un lenguaje de programación multiparadigma. El lenguaje Python es un lenguaje creado a principios de los años 90 y su filosofía hace hincapié en que en la sintaxis de código debe ser legible. Es un lenguaje multiparadigma y multiplataforma. JavaScript es un lenguaje creado a mediados de los años 90, es un lenguaje orientado a objetos, está basado en prototipos, débilmente tipado y dinámico. Su utilización es principalmente del lado del cliente. PHP es un lenguaje creado a mediados de los años 90, es un lenguaje de propósito general y es del lado del servidor. Originalmente fue diseñado para programación de web de contenido dinámico. Y por último tenemos C#, que es un lenguaje creado en el año 2000, es un lenguaje orientado a objetos, además de ser diseñado para que su infraestructura de un lenguaje común. Su sintaxis deriva de C y C++, por lo que es un lenguaje multiparadigma. Tendencias en los lenguajes de programación. JavaScript continúa su increíble ritmo de innovación, catalizado por los rápidos calendarios de lanzamiento de los navegadores web. El estándar JS o JavaScript se actualiza cada año. La próxima edición es ES 2017, se espera que esté finalizada a mediados del 2017. Traerá características con las que han soñado muchos desarrolladores de JavaScript para trabajar con funciones asincrónicas. Este es el lenguaje de programación más utilizado actualmente. También tenemos el TypeScript y el C# 7.0. Buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas de programación, como su nombre lo indican, son prácticas o consejos a la hora de programar que pueden ayudar a optimizar la programación, además de ser mucho más entendible el código y que facilite la identificación de errores. Dos ejemplos que tenemos de esto es escribir tus programas lo más simple y directo posible, con el método KEYS, o por sus siglas en inglés, Keep It Simple. Y el segundo ejemplo es, dentro de las funciones definidas, establecer un espacio o indentación que resalte la estructura funcional de la aplicación y facilite la lectura al programador al que le corresponda analizar el código. Por último tenemos el lenguaje C#. El lenguaje C#, por su nombre en inglés, es un lenguaje orientado a objetos desarrollado por Microsoft que permite la creación de aplicaciones sólidas y seguras que son ejecutadas en .NET. Su sintaxis deriva de C y C++, por lo que es muy sencillo de aprender al tener un código muy utilizado desde hace tiempo. Se relaciona con otros lenguajes de programación orientados a objetos como Java o de los que deriva que son el C. Y tenemos dos ejemplos en los que se utiliza C. En el primero podemos observar cómo plasma en la pantalla la palabra Hola Mundo, y en el segundo podemos ver cómo hace una suma de dos dígitos para mostrar en la pantalla el resultado es 30. Bueno, básicamente esta era la actividad de taller de reconocimiento inicial. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.